Buenas tardes, Margarito. Por favor, Margarito. Primero tenemos que quitar las agujetas para que no se manchen de lo que vamos a aplicar el color. Unos zapatos blancos. Fíjate que estos no tenemos cómo se limpian. Ahorita vamos a... Va a ser el primero, Margarito. Sí. Ya que están los protectores, vamos a empezar a quitarle todo lo que trae de suciedad con un poquito de thinner. Estos se limpian distinto que los zapatos de color, ¿verdad, Margarito? Así es, sí, porque como es blanco, tenemos que quitar. Ahora sí que es otro tipo de trabajo, no es el trabajo que se da normalmente en un calzado de color o negro. Ahora sí que es más delicado y un poquito más de tener buen pulso para no estar no tener fallas en el color. Perfecto. Según tu experiencia, Margarito, ¿cuál es el color más fácil de limpiar? El color más fácil de limpiar, pues, con zapatos. El zapato en color para trabajarlo es el negro. El negro es el que es más comercial y es el que es más rápido. Ese tapa todo, el negro tapa todo. No hay pierde. No, ese no. Pero para así cuando te llega un zapato, lo que vienen siendo lo que es blanco, color miel, color café claro, es muy bonito, pero también es muy delicado. Muy sucio también. Sí. ¿No? Déjame decirte, bueno, ya muchos ya saben que yo de profesión soy médico. De hecho, esos zapatos son de cuando era estudiante. Sí. Y déjame decirte que en esta época de lluvias, cuando está llena de charcos la ciudad, tus zapatos y tu pantalón acaban hechos un caos. Sí, sale. Sí. De hecho me han traído me han traído también zapatos así en blanco, pero hay personas que le avientan el color que es un color como tipo nube. Si es que lo llegan a ver por allá, no traten de aventarle ese, porque ese lo que hace es puro resistol, y lo que hace es que te cuartea la piel, y al momento de flexiar cuando caminas te corta todo lo que es todos los arrugados, te lo va cortando. Cuando vas caminando se va cortando. Ok, entonces sí, ya nos habían hecho esa recomendación de que las grasas instantáneas no son la mejor opción. No son recomendables. Ahorita lo que vamos a hacer es aventarle lo que es una pintura que hace que ahora sí que se vea blanquito el calzado. Un poquito especial, perfecto. Sí. ¿Y esta pintura la consigues, la haces o...? Sí, se consigue en las peleterías, en una peletería donde vendan producto para calzado. La peletería son tiendas donde venden productos para piel y derivados, ¿no? Sí, para reparación de calzado, todo eso. Sí, ahí consigues esa pintura. Ok. Excelente. Más bien consigues todo tipo de pintura, lo que es para calzado, lo que es para gamuza, antes, color, pintura para los que son los zapatos de los Vans en tela, todo eso. Sí, porque esto de la hacer de calzado es una ciencia, amigo, ¿eh? Sí. Es una ciencia. Lo ves sencillo, pero no. No es fácil.
también la brocha para aplicar esto es una brocha especial, no es cualquier brocha, o sea, es una brocha que se le llama como pelo de camello. Ah, una que es muy suavecita, ¿no? Ajá. Porque si no queda como... Sí, porque quedan como líneas, ¿no? Cuando lo estás aplicando. Sí, si utilizas otro tipo de brocha te queda rayoneado lo que es el calzado. Se ven las rayas. Sí, sí, sí. Bueno, Margarita, aprovechamos Ajá. para avisarte que cuando lleguemos a 100,000 suscriptores, bueno, cuando tengamos la placa, Sí. vamos a hacer una sorpresa. Que tú ya sabes cuál es, pero no vamos a decir cuál. Entonces estén atentos, va a ser una sorpresa muy bonita para todos. Ok, primero Dios. Y ya les iremos avisando. Este video ahorita lo está haciendo, llevamos 72,000 suscriptores. Pero ya cuando lleguemos a los 100,000 y tengamos la placa en las manos, pues ya les diremos fecha de cómo, cuándo y dónde se va a hacer esa sorpresa. Ok, sí, está bien. Pero tú ya la sabes ya. Sí. Entonces vamos a dejarlo en incertidumbre. Pero sí estamos preparando algo para agradecer todo este tiempo que nos dedican, para agradecer a todos los Shiny Boys que nos han apoyado, para agradecer a los suscriptores también que se toman el tiempo de disfrutar del contenido que creamos. Este canal existe solo para los suscriptores, porque ellos son los que mandan, ellos son los que dicen qué es lo que vamos a presentar, ¿no? Sí. Estamos para servirlos a ellos y pues muchas gracias. Y también gracias a todos los Shiny Boys que me han permitido compartir su trabajo en internet. Sí. Ya que ya le embarramos tantito, vamos a pasar la secadora. Para que empiece a secar. Esta secadora tiene más temperatura que la pistola de calor que ocupas, ¿verdad? Es secadora, pero tiene más fuerza, pero no es de aire caliente, es fría para que Es fría. Es nada más para que seque el calzado y no vaya a manchar lo que es la ropa. Bueno, aquí aclarando algunas de las dudas que nos han llegado en los comentarios. Muchos nos comentan por qué hacemos tipo de videos. Bueno, este tipo de videos donde hablamos, que no son videos ASMR, me queda claro, son videos que fueron creados porque fueron solicitados por la misma audiencia, y estos videos se publican cada 8 videos. Cada 8 videos estamos publicando un video donde conversamos, donde compartimos anécdotas, historias o técnicas de ilustrado. Y estos videos son traducidos al momento a 7 idiomas, que pueden encontrarlos disponibles en la barra de herramientas de nuestro doctor. Pero sí, son cada 8 videos es cuando subimos un video de estos, y los otros 8 son videos ASMR como los que solemos compartir cada tercer día. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo, amigo? Disfruto cada momento que me llegue. Para mí es un reto trabajar esto, porque a mí me gusta, y si me llega un calzado que es
que es diferente a los demás. De los Para que- mí es como decir, a ver, me lo voy a rifar con esto, Es ¿no? un reto, ¿no? Sí, es un reto por decir si me traen un calzado que no he visto y que trae diferentes colores, es un reto por decir hacer, ¿no? Pues que el cliente se vaya satisfecho, que diga, muy bien. Perfecto. Sí, porque déjame decirte que la cámara tiene un lente inquisitivo, donde se percata de a quién le gusta lo que hace y a quién no, amigo. Déjame decirte que tú eres una de las personas que disfrutas el trabajo. Disfruta hacer este arte que lamentablemente ya está perdiendo. Con esto de que ya la vestimenta formal ya no es tan obligatoria, los tenis están ganando terreno, el calzado de vestir ya va prácticamente en un uso limitado, entonces pues ya hay personas que ya están dejando perder este arte y la intención del canal es justamente rescatar esas técnicas, compartir con la audiencia esa expertise, ese know-how que se ha adquirido a lo largo del tiempo de todos ustedes. Ya esto último que se le da es un retoque para que ya quede todo parejito, en blanco, todo lo que es el calzado. Son dos capas entonces. Sí, dos capas. Das una primera mano, Es una secas. primera mano y se seca y ya la segunda capa ya es para que quede todo blanquito. ¿Qué tan común es de que te lleguen este tipo de zapatos? ¿Perdón? ¿Qué tan común o qué tan frecuente es que te llegue este tipo de calzado? Me han llegado así en blanco, pero como te comento, ya me los traen ahora sí que muy deteriorados de que les avientan ese producto El tal, nugget, ¿no? el Les ponen nugget. nugget, bueno, no vamos a decir Ajá. marcas, caras instantáneas. Porque ya ese nugget en lugar de que sean blancos ya son amarillos. ¿Qué crees que sí? Y sí, pues hay que, para empezar hay que quitar todo lo que es ese líquido, ya aventarle lo que es lo de nosotros para que quede blanco. Fíjate que te puedo compartir desde el punto de vista como usuario, Ajá. que eso lo haces, bueno, yo lo hice cuando era estudiante, porque no tenías tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Sí. Tienes que ir con tu uniforme limpio y todo, y lo más rápido era que fueras al centro comercial, compraras una de estas grasas instantáneas, Ajá. y ya no, al principio pues sí te daba un resultado relativamente aceptable, pero con el tiempo efectivamente se iban cuarteando. Sí, se van parchando. Se ponía, inclusive hasta se pone dura la piel, Exacto. se pone dura, después de cierto tiempo de uso ya los zapatos molestan justamente donde está el pliegue. Dame los 10 pesos. Muy bien, amigo, nada más para recordarle a nuestra audiencia dónde te encuentras. Estás aquí en Eje Central con Xola, ¿verdad? Eje Central y Xola. A un lado del sitio de Banamex. ¿Y cuál es el metrobús que está aquí atrás? Es Centro Stock. Ok. Y aquí te encontramos, ¿cuándo te encontramos? Yo estoy de lunes a sábado de 8:30 a 5:30 de la tarde. Una jornada larga. Y ya saben, amigos, si quieren una muestra de calzado de alto nivel, aquí mi amigo Margarito con todo gusto está para atenderlo. Y vaya que sí tiene experiencia. Muy amplia en todo lo que es hacer de calzado. ¿Qué más haces, Margarito, aparte de hacer de calzado? ¿Qué más?
trabajo todo lo que es todo lo que es el tipo de calzado, lo que viene siendo gamuza, ante, tela de eso me refiero a los Vans que son de tela más que nada. Los Converse, ¿no? Sí, los Converse, se le avienta el color, todo eso. Se pintan las mochilas, las chamarras, todo eso. Bolsas de piel o bolsas de tela, todo eso se trabaja. Perfecto, Margarito. Y también veo que vendes agujetas, plantillas. Sí, agujeta, plantilla, talonera de gel, plantilla de gel. Básicamente es un spa para calzado. Exacto. Bueno, en alguno de los otros videos que hemos hecho con Margarito ya también tiene ahí la técnica para los zapatos negros, si no me equivoco, está ya con subtítulos y lo vamos a dejar aquí en alguna de las tarjetas que va a salir a lo largo del video para que la vayan a visitar y tengan consejos de primera mano de los expertos en cuidado de calzado para que tengan trabajos impecables. Aunque aquí pues sí se les aclara que una parte importante del resultado depende de la experiencia. Exacto. La experiencia, la expertise. Recordemos que para adquirir una habilidad pues hay que invertirle por lo menos 10,000 horas de práctica y ya podríamos considerarnos que tenemos esa habilidad dominada. Son 10,000 horas de práctica. Eso traducido en años pues un par de años, amigo. Entonces, si las primeras veces que intentan hacer este tipo de trabajos no tienen el acabado que ustedes ven en los videos, no tienen el acabado que ustedes se imaginaron que iban a tener, no se desanimen, es práctica. ¿Ahorita qué estás aplicando, amigo? Es un poco de grasa para ahora sí que pulir el calzado. ¿Es neutra? Es neutra, sí. Excelente. ¿Cuántos años ya tienes dedicándote a esto, Margarito? En este oficio ya llevo 17 años. Una vida, amigo. Es una carrera muy larga. Y nunca dejas de aprender, te lo aseguro. ¿Por qué elegiste este oficio, Margarito? ¿Vale? ¿Por qué elegiste este oficio? Porque me gusta, ahora sí que me gustó a mí lo que es ser detallista con el zapato, todo eso lo que me gusta, ahora sí que ver un calzado bonito, ¿no? Lo que es lustrante, porque ante uno sabe que con el zapato bien lustrado puedes conseguir lo que quieras, ¿no? ¿Sabes que es tu carta de presentación? Exacto, sí. Lo primero en lo que se fija, una persona le toma 5 segundos hacerse una previsualización de otra persona y dentro de los aspectos que ve, pues obviamente el lenguaje corporal, el peinado, cómo viene vestido, pero sobre todo el calzado. Exacto.
Amigo, de verdad que el ver cómo pules el calzado es casi hipnótico. Hipnotiza estar ahí viendo. Es una experiencia sensorial increíble. A mí en lo particular me encanta. Desde que conocí toda la experiencia que era limpiarse el calzado, me hice prácticamente adicto a esto, amigo. Sí. Y todo empezó justamente en cuando estaba en proceso de formación. Mucha gente sabe que soy médico, tengo especialidad en medicina legal y por ende cuando estaba en entrenamiento pues estuve yendo a prácticas a los reclusorios de aquí de la ciudad. Estuve en el reclusorio Oriente, penitenciaria Santa Marta, dando atención médica a los internos, a los reos. Y uno de los trabajos más socorridos era justamente el aseo de calzado. Es una manera en la cual las personas que están privadas de su libertad pueden adquirir recursos económicos y pagar, porque hay un autogobierno dentro de los penales, pagan sus servicios. Entonces, ahí fue donde nació. En aquel entonces pues no andaba en moto, andaba en una bicicleta y un día me agarró un aguacero así increíble y acabé con los zapatos hechos un lío. Y ese día pues solicité los servicios de aseo de calzado y me enamoré de la experiencia. Me enamoré, fue lo que hizo que buscar esta experiencia. Como ya lo expliqué en otros videos, la puedes ver, la puedes sentir, la puedes oler. A nivel sensorial es una experiencia muy satisfactoria. Escuchas. Entonces, el mecanismo por el cual funciona es de que te hace liberar dopamina, que es un neurotransmisor del placer, y por eso es de que resulta que en oportunidad es ampliamente recomendado que visiten a una ciudad de calzado. No tiene que ser Margarito, no tiene que ser alguno de los que han visto aquí. El que esté más cerca de su domicilio, créanme que les va a hacer un trabajo fenomenal. Amigo, te luciste. Te agradezco mucho, amigo, tu tiempo. Nos vemos, amigo, quédate.